cláusula 19 y en ambas es el mismo texto y condiciona la provisión de vivienda a la disponibilidad por parte de la empresa. Debemos entender que si existe una vivienda desocupada y reparada, la empresa otorgará para su uso, si no, simplemente no le otorgará vivienda al trabajador. Además, el artículo 206 de la Ley General de Minería regula esta obligación, pero Hierro Perú, repito, reitero, recalco que fue exonerado de esta obligación por medio del Decreto Ley 25793. Artículo primero dice: exclúyase a la empresa minera de hierro del Perú, Hierro Perú, de las obligaciones contenidas en el artículo 206 del título 14 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo número 014-92-EM. El artículo 206 de la Ley General de Minería establece que el titular de concesiones mineras debe, en zonas alejadas, 60 minutos o 30 kilómetros de población, facilitar o proveer de viviendas con servicios como educación, recreación, salud, etcétera. Las viviendas inspeccionadas por parte de la comisión o grupo de trabajo que se nos ha encargado, hemos constatado que no prestan condiciones óptimas, pues son reducidas para una familia. Las vías públicas no están asfaltadas, no existen espacios de recreación, así como en algunas casas existen resquebrajamientos. Además, se verificó que desde 1992 no se hicieron construcciones nuevas. La empresa reconoció un déficit de 4% de viviendas, que hace un total de 67 trabajadores sin vivienda. Esto ha generado las conclusiones 7.4 y 7.5. Podemos ver algunas imágenes respecto de las viviendas que ha sido objeto de constatación y podemos observar las viviendas de los trabajadores a la izquierda y ahí en el panel vemos la vivienda de los funcionarios, lógicamente con hermosos jardines, y tenemos otras fotos que estamos ahí mostrándoles. Esa es la condición de las viviendas en las que actualmente viven algunos trabajadores y que con justa razón han venido a reclamar. Una interrupción. Condición. Eso que yo veo está ahí rajado, ¿están viviendo actualmente en esa vivienda o es una vivienda que está abandonada? Es viviendas que están utilizando. Por ejemplo, estamos debajo de las gradas, los miembros de la comisión, los de la empresa y los trabajadores. Ese es el primer nivel y donde está la requebrajadura, como verán, se nota los signos de las gradas o los graderíos para el segundo piso. Y lógicamente necesita pues una evaluación consciente sobre este tema que nosotros estamos exponiendo en el encargo que nos ha dado esta comisión. Igualmente vemos las calles sin asfalto, no hay veredas, hay viviendas tapeadas que posiblemente están mejores que otras, no las hemos podido constatar en vista de que no hubo el acceso. Y luego hemos visitado también la vivienda de los funcionarios a la orilla de la playa, la orilla del mar. Y bueno, realmente por esta razón, presidente, a raíz de las circunstancias verificadas en Marcona y las conclusiones del presente informe, me he permitido presentar un proyecto de ley denominado Vivienda Digna para Trabajadores de Chogán. Tiene por objeto principal derogar el artículo 1 del Decreto Ley 25793, artículo que exonera a Hierro Perú de la obligación de facilitar o proveer vivienda a sus trabajadores y que, lógicamente, se encuentra en trámite. Esperamos que en la comisión y también en el Pleno se pueda aprobar en beneficio de los trabajadores. Otro tema, presidente, es la paralización de producción de pellet, que tiene dos puntos importantes: es un perjuicio a los trabajadores y el perjuicio al Estado. Como verán, respecto a los trabajadores, se reconoce la paralización por la empresa, pero la empresa alega que es por razones de demanda internacional o de mercado, es decir, no producen pellets porque no hay demanda. Respecto a los trabajadores reubicados de dicha planta a otros puestos, afirma la empresa que no han sido perjudicados ni en sus remuneraciones ni en condiciones laborales, a lo cual no hubo mayor insistencia en las sesiones directas por los trabajadores. Por esto, una conclusión es que no acreditaron las partes mayor perjuicio y se puede observar o leer en el punto de conclusiones 7.8.
Respecto al perjuicio al Estado, no se ha podido comprobar, y ya que el objetivo es tratar solo el tema laboral, pero sin perjuicio de eso se recomendó la ampliación de la investigación a otros temas extralaborales, recomendación que está asignado con el punto 8.3 de este informe. En cuanto a seguridad e higiene, vemos el tema de contaminación auditiva. La maquinaria produce un ruido contaminante, contaminación fisiológica, los gases y emanaciones son contaminantes. Prevención y supervisión. La empresa está obligada por ley a prevenir perjuicios y supervisar constantemente. Como podrán ver algunas imágenes, es prácticamente la polución y podemos imaginarnos el ruido que hace, la envergadura de esta maquinaria, de esta fábrica, y lógicamente es bastante, diría, monumental, y que está en funcionamiento las 24 horas. En cuanto a seguridad e higiene, contaminación auditiva, que puede llevar a la pérdida de la audición, para lo cual la empresa debe proveer los protectores respectivos. Contaminación fisiológica, para lo cual se debe proveer máscaras, ropa adecuada, como térmica, y condiciones como la leche para desintoxicar. Habida cuenta que los trabajadores y esta planta está a la orilla del mar y en épocas de invierno, lógicamente que necesita mayor protección el cuerpo humano de los trabajadores en esa zona. Se comprobó que la empresa cumple con proporcionar los elementos de seguridad, pero también se comprobó que hay trabajadores que no usan los elementos de seguridad. Sin embargo, la empresa no demostró que exista una prevención y supervisión permanente al respecto, existiendo corresponsabilidad entre la empresa y el sindicato de trabajadores. Esto ha meritado una conclusión con el número 7.10. De manera paralela se tocó el tema de las neumoconiosis, estableciendo el médico de la empresa que esta enfermedad obedece a otras razones y no a contaminantes emitidos por el proceso del hierro. Presidente, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social quiero alcanzar las siguientes conclusiones. Conclusión de la vigencia de la cláusula F8 del convenio colectivo. Existe en la realidad una insatisfacción en los trabajadores provocada por la creación de una nueva escala para trabajadores que ingresan a partir del 29 de septiembre de 1998. Dentro de esta cláusula F8 no se expresa una condición objetiva para hacer dicha distinción y tampoco se le otorga de manera taxativa una naturaleza permanente. Actualmente este tema se encuentra judicializado en algunos casos y se espera que sea resuelto por las instancias del Poder Judicial. Conclusión 7.2. De la situación de la escala discriminadora remunerativa, que la empresa ha reconocido que existen dos escalas, una para trabajadores antiguos y otra para trabajadores nuevos, no habiendo la empresa demostrado de manera objetiva una justificación para dicha distinción. Al respecto, el convenio 111 de la OIT en el artículo 1, numeral 2, permite distinciones que no son consideradas discriminación, para lo cual debe haber una calificación exigida. Esto entre paréntesis y subrayado que debemos tomar en cuenta tanto los trabajadores, la empresa en especial, y que deben tener en cuenta en el texto de la cláusula F8 consensualmente con los trabajadores. Conclusión 7.3. Respecto a las cláusulas F3 de los convenios colectivos de los obreros y empleados, denominado bono consolidado, respectivamente, que corresponde a las bonificaciones por acarreo, producción especial, turno de día y leche, ha sido establecida en los mismos porcentajes y condiciones, con la diferencia que en el caso de empleados se usa el término sueldo básico y de los obreros salario básico. En ambos casos se ha instituido condiciones para su otorgamiento. La nueva escala F8, trabajadores antiguos y trabajadores nuevos, otorgan menos bonos en comparación con los trabajadores antiguos, es decir, que el trabajador antiguo percibe mayores ingresos por bonos en base a su remuneración básica. Conclusión 7.4. Conclusión de la reclamación de vivienda. Se comprobó que las viviendas no se prestan para realizar una vida familiar adecuada, con servicios sociales y recreativos que puedan ser considerados como calidad de vivienda.
Los espacios son reducidos para las familias con hijos, sin vías asfaltadas, actualmente de tierra y arena. No se verificó la existencia de parques o jardines, existiendo en este aspecto un trato diferenciado para esta empresa con el artículo 1 del Decreto Ley 25793, que lo exonera de la obligación de proveer o facilitar vivienda a sus trabajadores. Conclusión 7.5. La empresa aceptó que existen 67 trabajadores actualmente sin vivienda, es decir, hay un déficit del 4%. Incluso se comprobó que existen trabajadores viviendo en casas con algunas rajaduras o resquebrajaduras, habiendo expresado la empresa que reubicó a algunos trabajadores, lo cual no se pudo verificar en la última visita por razones de tiempo que fue ocupado en la conversación directa de las partes en sesión, por lo que existen trabajadores insatisfechos en la actualidad. Conclusión 7.6. La empresa no ha realizado construcciones nuevas desde la privatización en el año 1992 hasta la fecha. No se presentó tampoco un plan o proyecto dirigido a construir nuevas viviendas, apreciándose que solo se ha realizado reparaciones mínimas. Conclusión 7.7. Respecto de la planta de pellets, la reubicación de los trabajadores en otras secciones o áreas de trabajo por el cierre de la planta pellets ha sido aceptada por la empresa Shogun Hierro Perú S.A.A. Del mismo no se ha acompañado documentación que sustente alguna conculcación de derechos laborales de los trabajadores en este extremo. Conclusión 7.8. La empresa Shogun Hierro Perú, respecto al cierre de la planta pellets, sostiene que esta se dio porque no cuenta con demanda internacional de pellets por el incremento de precios y de los elementos contaminantes no aceptados por los clientes acerías a nivel internacional. La empresa no ha acompañado documentación técnica, económica ni contable con dicho propósito. Conclusión 7.9. Seguridad e higiene. En la visita de inspección del grupo de trabajo se evidenció que algunos trabajadores no se encontraban con sus implementos de seguridad industrial, exponiéndose a la presunta contaminación ambiental, ruido y polución, producto del funcionamiento de las maquinarias de la planta San Nicolás, lo cual pasa por responsabilidad de los trabajadores, pero tampoco se verificó una política preventiva y de supervisión del cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad por parte de la empresa, existiendo corresponsabilidad empresa-trabajadores. Conclusión 7.10. Respecto de las maquinarias de la planta San Nicolás de la empresa Shogun Hierro Perú, no hay certidumbre que se encuentren en buen estado de funcionamiento y conservación, porque se requiere de peritos especializados. En todo caso, la empresa no presentó ningún documento del buen estado, certificaciones ISO o renovaciones. Finalmente, presidente, quiero alcanzar a la comisión las recomendaciones siguientes. Recomendación 8.1. Respecto a la vigencia de la cláusula F8. La empresa debe hacer gestiones de negociación con los trabajadores para solucionar la insatisfacción de los mismos, teniendo en cuenta que está cuestionada la vigencia de la cláusula F8 y valorando los principios constitucionales laborales, principalmente del principio pro operario, el principio de igualdad y de no discriminación, con la finalidad de evitar futuros conflictos, pues la negociación colectiva se da año tras año, ocasionándose insatisfacciones a los trabajadores y la empresa. Recomendación 8.2. Debe exhortarse a la empresa que en las negociaciones para convenciones colectivas de empleados y obreros tengan en cuenta su pública y no negada plusvalía actual, evitando insatisfacciones de sus trabajadores que pueden repercutir en su productividad. Recomendación 8.3. Se recomienda que la investigación sea ampliada en aspectos extralaborales referente a mejores condiciones de vida para el trabajador y su familia, permitir el desarrollo urbano conforme a la expansión que requiere priorizar la calidad de vida con servicios de agua, luz, alcantarillado, vías de comunicación y control estricto de la contaminación. Recomendación 8.4. Finalmente, es necesario y pertinente darle la oportunidad a la empresa a fin de que con los trabajadores satisfagan razonablemente los pedidos del sindicato, por lo que sugerimos que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social podría otorgar un plazo de 60 días naturales para que la empresa Shogun Hierro Perú, Sociedad Anónima Abierta, solucione las insatisfacciones de sus trabajadores y reconduzca las negociaciones colectivas del presente año con mayor predisposición y conforme a ley. Recomendación 8.5. Que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social exhorte a la empresa Shogun Hierro Perú para que permita
que el sindicato de trabajadores participe en el monitoreo de la contaminación y en la supervisión del cumplimiento de los medios de protección para prevenir la contaminación en el ambiente laboral. Recomendación 8.6. Que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social oficie al Poder Judicial para que conozca el estado de los procesos judiciales signados con los números 183406-2005-00293 por ante el primer juzgado transitorio y especializado de trabajo de Lima, seguido por 16 trabajadores sobre la cláusula F8 del proceso judicial número 183424-2003-00567, seguido por ante el tercer juzgado transitorio laboral interpuesto por 48 obreros sobre hostilidad y finalmente sobre el estado del laudo arbitral que se encuentra en custodia de una notaría pública. Finalmente, la empresa como el sindicato deben mantener permanentemente diálogo para mejorar la relación entre empresa y trabajadores, porque se percibe que las conversaciones y diálogos son contestatarios, con contenidos subjetivos, lo que genera desconfianza entre las partes. Presidente, el respeto a la dignidad nos va a dar paz y la paz le da desarrollo a una sociedad. Es el informe que ponemos a consideración de la comisión y desde ya se puede implementar las recomendaciones en base a las conclusiones a las que ha llegado esta comisión y damos por cumplido la tarea encargada a los congresistas que hemos integrado la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Manuel Portugal. Gracias por el informe presentado acá en la comisión.